Señores pasajeros, estamos nuevamente al aire. Sigan disfrutando de este vuelo radiofónico en primera clase. La entrevista de primera clase. Hola, estamos de regreso en la entrevista. Yo soy Claudia Hernández, estamos platicando con Lori Jones, directora de Operatur Potosina. En la primera parte de la entrevista platicamos de muchas cosas, ¿verdad, Lori? ¿Qué tal? ¿Cómo te estás sintiendo aquí en nuestro programa? Muy bien, muy clase? A gusto. Me siento en casa. Me da muchísimo gusto. Pues estábamos platicando, nos platicaste un poquito de lo que habla la agencia, de qué hace, de qué tipo de tours ofrece, de los recorridos y excursiones, y también estábamos platicando, conocimos tu reseña curricular y conocimos que hablan, tienen recorridos en español, inglés e italiano en San Luis Potosí. Como antes vimos en algunos bloques de qué hacer en San Luis, pues ya hemos empapadonos un poquito de esta alternativa que me parece que es maravillosa. Y también nos estabas platicando pues que eres guía de aquí de esta agencia y de cómo llegaste a dedicarte a esta actividad, y que bueno, te estábamos felicitando porque consideramos que un guía de turistas tiene mucho conocimiento, es está muy actualizado, es muy experto, es lo que necesita México, ¿no? Tenemos tantos rincones que explotar, que sí, conociendo muy bien el lugar donde la gente quiere interesarse, con un buen guía se enamora, regresa, sí, recomienda. Definitivamente. Yo creo que el trabajo del guía aquí es muy importante. El poder comunicar todos sus conocimientos a los visitantes, interesarlos en el momento de la visita, pero también para planear una visita a un futuro, porque mucha gente, por ejemplo, llega a San Luis y nos dice, ay, es que no imaginábamos que había tantas cosas en San Luis Potosí. Sí. Entonces vienen por 2 días, los maravillamos con esos 2 días, pero siempre se quedan invitados para volver. A lo mejor vienen pensando que van a ir a Real de 14 y descubren que está la zona huasteca o viceversa. Entonces son gente que hace una visita repetitiva. Que eso es lo que necesitamos, que la gente regrese, que la gente recomiende, que enamore a otros para que vengan a nuestros... Y sobre todo que se queden en este México. Totalmente. Que México no solamente San Luis, sino todos los estados tienen lo suyo. Claro. Entonces hay que evitar que salga la gente, que salgan las divisas, sí, que la gente conozca primero a México. Ya después de que conociste México, bueno, sí, entonces ya sal, ¿no? Exacto, porque es importante. Pero conoce primero lo tuyo. Igual cuando tú te vas, o sea, y llegas y luego te dicen, ay, ¿qué hay de ver en México? Y tú mismo no sabes porque no has salido, que tu destino es San Diego y hasta ahí llegó. Entonces, pues, ¿qué pasa? Te quedas sin tu propia cultura, te vuelves como un fantasma porque no estás ni en cultura del país al que vas, ni en tu propia cultura. Sí, claro. Hay tantos lugares que visitar. Fíjate, por ejemplo, ahí en San Luis, pues hay varios alemanes que están trabajando en empresas, y a mí me llama mucho la atención que es gente que los fines de semana trata de salir a conocer un lugar diferente. Van a la Huasteca, van a San Miguel, van a Zacatecas, unos de ellos se fueron manejando hasta Chihuahua para tomar el Chepe. Entonces, eso te motiva a que tú también como mexicano conozcas tu país, ¿no? Y conocer y proteger también, sí, porque, o sea, si conoces, o sea, lo de la Huasteca tiene mucha naturaleza. Entonces, es súper importante que tú te sientas orgulloso, que tú protejas y te hagas una propia cultura de fomentar y de proteger. Que si alguien te dice algo o sea, que cuando platiques de México no hables de las malas noticias nada más de, sí, 7 muertos o algo por el estilo, sino que también digas, no, pero mira, la otra vez fui, o sea, que tú también solito le eches porras a México, porque si nosotros mismos criticamos a nuestro país, no, pues nos vamos a ir al hoyo. No, claro, hay demasiado de qué hablar, hay demasiada cultura, demasiada riqueza. Entonces, gastronomía, cultura, historia. Todo. Somos un país mágico, con muchos países, o sea, con estados multifacéticos, que países, sí, porque... Totalmente. Y bueno, logrando tener una operadora en un lugar como pues es mucho más seguro, ¿no?
¿no? Que te organicen el viaje, Claro. que te recomienden, mira, te recomiendo en esta época tantos lugares, ¿cuál quieres? Pues tal, pues ahí te voy a organizar algo, que aterrices y que visites esto y esto y esto. Eso es justamente la labor de la operadora. Claro, ¿no? claro, nosotros poder hacer las rutas, las rutas para llevarlos, ¿verdad? Hacer la ruta a las cascadas, hacia que en un día podamos visitar 2 o 3 lugares, ¿verdad? Porque muchas veces la gente va sola y como no sabe lo que hay, pues termina viendo un solo lugar cuando en realidad puedes ver 2 o 3. Muchos más. Puedes aprovechar el tiempo a todo lo que a todo lo que te dé el día, ¿no? Que esa es justamente mi siguiente pregunta, Lori, es cómo se diseña una ruta o un recorrido. Pues mira, precisamente acabamos de armar la ruta del mezcal, ¿verdad? Pensando en que tenemos que tener nuevos productos en el estado, aprovechando que tenemos estas mezcaleras que son artesanales. Entonces, primero, pues haces tu visita de inspección. Tenemos la ruta norte del mezcal y la ruta noroeste del mezcal, ¿verdad? Visitas, ves lo que te pueden ofrecer, si se pueden llevar a cabo los tours. Después hay que revisar si hay infraestructura, si hay carreteras, si hay baños, si hay lugares para comer. En fin, son una serie de servicios que tú necesitas dar en un tour. Y ya cuando tienes todo esto armado, ya armas tu ruta, ya haces el tour, como quien dice, y después viene la segunda parte, que es promocionar ese tour, ¿no? Ok. Entonces buscan las vías alternas, las alternativas de comida, de servicios, todo aquello, Sí. y así es como se va trazando. Sí. Y que vaya tocando los lugares de interés para que sea mucho más atractivo para el cliente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ruta del mezcal, esta ruta, el mezcal se hace todavía de la manera antigua. Se pone a cocer la piña en el horno de vapor, se sacan las piñas se muelen en la piedra grande, en la tahona. Ahorita, bueno, ya en esta época ya no se jala la piedra con el buey o la mulita como se hacía antiguamente, se jala con el tractor, pero se alcanza, pero la piña se exprime el jugo con la piedra grande y esa piedra se el jugo de la piña va escurriendo, va a unos contenedores, de los contenedores va a la tina de fermentación y de la tina de fermentación, después de que ya fermentó, que ya se hizo el reposado, ya se hace el proceso de destilado y ya después, bueno, ya se almacena el mezcal, ya sea por 3 meses o 3 años a según, ¿no? Qué interesante. Pero es con técnicas ancestrales. Me parece sensacional. Para los que nos acaban de sintonizar, estamos con Lori Jones, directora de Operatur Potosina, y estamos platicando obviamente de San Luis Potosí. Nos gustaría que nos platicaras qué busca el turismo cultural, Lori. Pues mira, como su nombre lo dice, busca la cultura, busca conocer un poco más de su país, busca conocer más de los diferentes destinos. Por ejemplo, en el caso de Real de 14, a la gente le gusta mucho este destino porque fue un pueblo minero de 1772 cuando se descubre la plata. Se le da el nombramiento de Real de Minas para 1778. El nombre actual real de Real de 14 es Real de Minas de la Purísima Concepción de Guadalupe de los Álamos de 14. Y ya quedó en Real de 14, ¿no? ¡Qué bueno! ¿Cómo te llamas? María Concepción, Juana, Rocío, María, pero me puedes decir Chío, no pasa nada. Sí. Y este pueblo es un pueblo que está enclavado en la Sierra de 14, al norte de San Luis Potosí. Son 3 horas para llegar hasta allá. Y el pueblo está como estaba hace 150 años, con sus construcciones de mediados de 1800, de finales de la época del Porfiriato. No tiene calles pavimentadas, son de piedra bola, o de plano no hay calles, ¿verdad? La gente todavía allí anda a caballo. Entonces eso hace, pues entras en el túnel del tiempo y materialmente entras en el túnel, porque para llegar a Real de 14 tienes que pasar por el túnel de Ogarrio, un túnel que se hizo en la época de Don Porfirio. Se juntan 2 minas que ya casi estaban exhaustas y por ahí se juntaron. Se terminó la construcción del túnel para 1901 y entonces es la manera de accesar a Real de 14 por el túnel que mide 2,5 kilómetros. Muy histórica la cosa. Sí. Padrísimo. Y además es un pueblo mágico.
Claro. Es pueblo mágico, Claro. sí. Ok. Ahora platícanos, ¿qué es lo que busca el turismo de aventura en San Luis Potosí? Pues precisamente todo lo que tenemos acá en la zona de la Huasteca. Huasteca. Allá les comentaba que para ir, por ejemplo, a la cascada de Tamul, pues no tenemos que ir en las canoas, ¿verdad? También tenemos rafting, que es el descenso de ríos, que ahorita, por ejemplo, ya que se asiente un poquito estas aguas, es una excelente época para hacer el rafting porque tenemos mucha agua en los ríos, sobre todo en el río Tampaón, que es en donde hacemos el rafting. Tenemos el rapel en la zona de las cascadas, y luego también, regresando a Real de 14, aquí lo que hacemos de turismo de aventura es de que hacemos las excursiones en los Jeeps Willys. Los Willys son unos Jeeps de 1948, 1950, Órale. que antes de que fueran la marca Jeep, los Jeeps, Ajá. la marca era Willys. Wow. Y la compra Chrysler y los hace ya nada más Jeep. Pero estos Willys que se quedaron en la zona de Real de 14 son con los que nosotros hacemos las excursiones al desierto, porque son 4x4 y son muy ligeros, y ya nos internamos en el desierto de 14 y hacemos los tours desde 2, 3 hasta 8 horas, y nos vamos a visitar toda la flora que hay, sobre todo los cactus gigantes. Tenemos en esa zona más de 100 variedades de cactus. Entonces nos internamos, hay una zona donde hay muchas plantas medicinales. Entonces todo esto es lo que aprovechamos y vamos a ver todo lo que es la flora de la región. Qué interesante. Una pregunta, ¿y si te llega alguien queriendo ir a hacer rafting o alguna actividad de río y son épocas de lluvias fuertes, qué les dices, qué les haces, Tenemos que cambiar de ruta. No podemos entrar a los ríos si está lloviendo. Y aparte suben los niveles del agua en los ríos, entonces no podemos entrar a los ríos. Tenemos que esperar de que pase la lluvia. Por lo general, dependiendo de la cantidad de lluvia, esperamos 3 días, 4 días o una semana a que vuelvan los niveles del río a niveles de seguridad. Ok, pero si se quedan como un día nada más, entonces tú les ofreces otra cosa. Pues podemos ir a las cascadas, pero ir a ver nada más. No podemos entrar. Okay. Entonces, aquí es donde entramos y les ofrecemos, en lugar de ir a las cascadas, pues ir a Real de 14, ¿verdad? Porque muchas veces está lloviendo en la zona huasteca, pero no está lloviendo en la zona del altiplano. Ok. Cuéntanos cómo se debe manejar un grupo de turistas. ¿Qué peculiaridad le trabajas a eso? Bueno, pues hay que tener un poco de psicología, ¿verdad? Tratar de hacer el grupo compacto, tratar de que tengan los mismos intereses para que pongan atención, tratar de que estén unidos precisamente con estas explicaciones, con todo lo que están viendo a su alrededor, para que no, como decimos nosotros, que no se vayan a desbalagar, ¿verdad? Porque si se te va uno, después lo tienes que ir a buscar y luego no te avisan a dónde van. Entonces, mejor tratar de mantener el grupo compacto. Y cuando es un grupo grande, por lo general salimos 2 guías. Okay. Sí, para precisamente estar al pendiente de que si algo necesitan, que si a alguien se le olvidó la mochila en tal lugar, bueno, pues entonces hay que ir a buscarlo, y mientras pues ya estás organizando el grupo, pues ya siguiendo en la siguiente actividad, ¿verdad? Pero estando al pendiente de la persona que se quedó atrás. ¿Cuánto consideras un grupo grande? O sea, ¿cuánta gente crees que, o sea, para necesitar ya 2 guías que dices, órale, nos vamos tú también, ¿cuánto gente tiene que haber? Ya cuando estamos hablando de un camión, estamos hablando de 45 a 50 personas. Para 2 guías. Para 2 guías, Okay. sí. Súper bien. Ok. ¿Y qué requisitos deben cumplir los guías de turista para ejercer? Bueno, hacemos un curso, pero primero para obtener la credencial es un curso de 1 año, aproximadamente, y después vienen las renovaciones cada 5 años. Tenemos que comprobar que hicimos cursos. En mi caso, yo he presentado mis cursos de la clase de Historia de México, ¿verdad? Entonces, tienes que cumplir con 80 horas. Yo tengo como unas 500, así es que
ya está cumplido. Ya cumplí el requisito, Okay. ¿verdad? Pero estos cada 5 años tenemos que renovar nuestra credencial de guía. O sea que de esa manera podríamos pensar que los guías se profesionalizan Sí. justamente teniendo estos cursos, ¿no? Sí, De actualización. cada quien puede hacer los cursos que quiera, registrarlos en la Secretaría de Turismo, que ellos los aprueben, pero eso es lo que te comentaba antes, que también es mucho de estar leyendo, Totalmente. Sí, claro. leer mucho. Cuéntanos esto veniste a FITA, ¿no? A la Feria Sí, a la Internacional de Turismo de las Américas. Exactamente. Platícanos un poquito de eso. Bueno, es una feria donde están todos los estados. También están los grandes prestadores de servicios turísticos, líneas aéreas, cadenas hoteleras, las empresas que tienen camiones para transporte de turistas. Y en este caso, pues nosotros venimos invitados por la Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí para ofertar nuestro producto. Y no nada más venimos operadores, sino que también vinieron todos los prestadores de servicios turísticos, llegaron hoteleros, llegaron tour operadores, llegaron restauranteros, o sea, todo lo que es la gama de servicios turísticos estuvieron representados y están representados en el stand de San Luis Potosí. Que es interesante para que todos conozcamos esto que nos estás y platicando. Y además ahí en el stand de San Luis hay una degustación de mezcal y de jovito. El jovito es un licor de fruta que se produce en la zona huasteca y se llama jovito porque la fruta es el jobo. Es muy parecido a la ciruela. Entonces es un licor dulce que también lo están ofreciendo en el stand de San Luis Potosí. Dulce con mezcal. No, uno es el mezcal y el otro es el jovito. Son dos licores que les están ofreciendo. Ok, que ha de pegar bien porque es dulce, sí, ¿verdad? Un poquito. Okay. Qué padre, porque pues, conoces una fruta nueva en cada estado. Sí. O sea, esa fruta es solo de ese la lugar. Huasteca, sí, el jobo. Wow. Sí. Qué buena padre. onda. Sí. Pues está muy interesante. Biodiversidad, Sí, gastronómica, claro. cultural, La diversidad, natural, sí, todo. está, pues es una lluvia de información y de estrellas y de todo lo que nos has platicado. ¿Habrá muchos libros de San Luis? ¿Crees que haya una literatura interesante para tener este tipo de información? Sí. Hay varios libros que se han publicado sobre el estado, guías turísticas que salieron publicados hace unos 5 o 6 años, y aparte los gobiernos por lo general publican un libro, cada gobierno que está en la oficina, por lo general publica un libro. Ok, pues hay que ir a las librerías a buscar literatura de San Luis Potosí porque hemos platicado de algo muy interesante. Lori, es un placer haberte tenido con nosotros, agradecemos Gracias. mucho que nos hayas aceptado la invitación. Gracias. Ha sido un vuelo muy intenso y cultural, nada más que desgraciadamente para todos nuestros radioescucha es momento de aterrizar.